¿Y de quién depende que recibamos lo que Dios tiene para nosotros? De nosotros, pero sobre todo de nuestra actitud para recibir. Y el tema, hoy vamos a iniciar una nueva serie que se llama Operando en lo Sobrenatural, y la enseñanza de hoy se titula Conscientes de su poder. Y quiero, ¿qué entendemos por ser conscientes? ¿Quién que me diga no sé, su definición de ser consciente? No todos, no solo. Un estado de alerta, ok, sí. ¿Alguien más tiene idea de qué es ser consciente? Saber algo que está pasando, de lo que estoy haciendo, así es. Bueno, yo les voy a decir lo que encontré de lo que significa ser consciente según el diccionario. Y tiene que ver mucho con lo que ustedes dijeron, ¿cierto? Dice, consciente es quien siente, piensa y actúa con conocimiento de lo que hace. Y si ustedes ven ahí, dice, es el que siente, piensa y actúa, ¿cierto? Tiene que ver con su mente, ¿cierto? Entonces, es el que sabe, siente, piensa y actúa conforme a lo que hace. Lo consciente está asociado a la conciencia, que es el acto psíquico a través del cual un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo, ¿sí? Es la conciencia que usted tiene de sí mismo en el mundo. Y dice también que la conciencia está vinculada a la actividad mental, que solo es accesible para el propio individuo, y al conocimiento reflexivo de las cosas, ¿sí? Entonces, ser consciente es algo de nuestra mente, ¿cierto? Pero que tiene que ver también con nuestras emociones. Ahora, si usted de pronto ha escuchado, y es un término que se usa mucho actualmente, el tema ser consciente, ¿cierto? ¿Alguno ha escuchado de la alimentación consciente? ¿Sí? Es súper normal ahorita, ya no puedo comer nada que tenga gluten, es que el tema de las harinas, y no sé, la verdad yo soy cero consciente en mi alimentación. Pero sí he escuchado mucho, la alimentación consciente, ya no se puede comer ciertas cosas porque quizás hace daño, bueno, anyway. ¿Cierto? Entonces es un término que se escucha en todas partes, ¿cierto? Que parece un término de moda, ¿cierto? El ser consciente es un término que está de moda. Pero nosotros, o para nosotros, ¿cierto? ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Amén, ¿cierto? Como hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, amén, ¿sí? Eso nos dice Romanos 8:14, que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, para nosotros el ser consciente no es solamente un término de moda, no debe ser un término de moda, sino es un término o es algo que debe estar como asociado a nuestra manera de actuar, ¿cierto? Debe ser constante en nuestra manera de actuar como hijos de Dios. Y esa conciencia o ese ser consciente no está enfocado en lo que nos diga el mundo, ¿sí? Porque esto es más decir, yo tengo que empezar a ser consciente de cosas absurdas. No. El llamado a ser conscientes de nosotros como hijos de Dios no es a lo que está sucediendo en el mundo, sino al mundo al que pertenecemos. ¿Cuál es el mundo al que usted pertenece? ¿O dónde está su ciudadanía? En el cielo, ¿cierto? Filipenses 3:19 y 20 nos dice que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino que nuestra ciudadanía es del cielo. O sea que si yo voy a ser consciente de mi mundo, ¿de qué mundo voy a ser consciente? Del mundo espiritual, amén. Entonces ese es nuestro llamado, a ser conscientes de nuestro verdadero ser y nuestra verdadera naturaleza. Y ahorita Pastor nos compartía qué somos nosotros, cuál es nuestro verdadero ser. Espíritu. Nosotros somos seres espirituales y nuestra conciencia debe ser de este mundo espiritual. Y vamos a ir a Efesios capítulo 1 versículos 17 al 21 y yo se los voy a leer de la traducción de Passion, que es una traducción en inglés, y dice así: ruego que el Padre de la gloria, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, les imparta las riquezas del espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación
para conocerlo a través de su intimidad cada vez más profunda con Él. Oro para que la luz de Dios ilumine los ojos de tu imaginación, inundándote de luz hasta que experimentes la plena revelación de la esperanza de su llamada, es decir, la riqueza de las herencias gloriosas de Dios que encuentra en nosotros, sus santos, sus escogidos. Oro para que continuamente experimentes la inconmensurable grandeza del poder de Dios puesto a tu disposición a través de la fe. Entonces, sus vidas serán un anuncio de este inmenso poder a medida que trabaja a través de ustedes. Este es el gran poder que se desató cuando Dios resucitó a Cristo entre los muertos y lo exaltó al lugar de mayor honor y suprema autoridad en el reino celestial. Y ahora es exaltado como el primero por encima de todo gobernante, autoridad, gobierno y reino de poder que existe. Él está gloriosamente entronizado sobre todo nombre que sea alabado, no solo en esta era, sino en la era venidera. Y solo Él es el líder y la fuente de todo lo que necesita en la iglesia. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Jesucristo y le ha dado el rango más alto por encima de los demás. Amén. Y quiero que nos enfoquemos en lo que dice el versículo 19, que en esta versión Reina Valera dice: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Por qué me gustó esta versión? Porque dice que yo puedo experimentar el poder o esa grandeza del poder de Dios que ha sido puesta a disposición mía a través de la fe. Es decir, que yo a través de la fe puedo usar el poder de Dios. ¿Sí? Y hay unas notas a pie de página de este mismo verso, pero en la versión amplificada. Y ahí nos enseña 3 manifestaciones del poder de Dios que fueron exhibidas en Cristo y que podemos ver acá. La primera se encuentra en el versículo 20, que en la versión amplificada dice: el poder de Dios que produjo en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Esa fue la primera manifestación del poder de Dios. Lo ha resucitado a Jesús de entre los muertos. La segunda está en el versículo 22 y dice: y sometió todas las cosas en todos los ámbitos bajo los pies de Cristo. La tercera manifestación del poder de Dios exhibida en Cristo está también allí en el versículo 22 y dice, y lo nombró cabeza suprema y autorizada sobre todas las cosas en la iglesia. Entonces hay 3 manifestaciones del poder. Y es ese tipo del poder en el que nosotros debemos ser conscientes, ¿sí? Porque es el poder en el que nosotros podemos caminar a través de la fe. Usted me va a decir: usted es loco, pero eso dice la palabra. O sea, si nosotros vamos a ver, dice que la primera manifestación es que Dios resucitó a Cristo entre los muertos, ¿cierto? Y ahorita Pastor nos estaba hablando lo que dice también, creo que es en Efesios, de que somos resucitados, que morimos con Cristo, pero fuimos resucitados juntamente con Él, ¿cierto? Que nosotros ya, o sea, estamos muertos al pecado, pero vivimos para la gloria de Dios. Amén. Entonces, esa manifestación del poder también se ha visto en nosotros. Dice que sometió todas las cosas en todos los ámbitos bajo los pies de Cristo. ¿Y ustedes qué son? ¿O qué somos nosotros? Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y si somos el cuerpo, pues, ¿qué pasa? Que todas las cosas están sometidas bajo nuestros pies. Amén. Entonces, también nosotros somos... digamos que vivimos en ese poder. Y en la tercera dice que Él ha nombrado a Jesús como cabeza suprema y autorizada sobre todas las cosas en la iglesia. Si nosotros somos el cuerpo, Jesús es nuestra cabeza, ¿cierto? Entonces podemos vivir en ese poder. Amén. Quiero que me acompañen por favor a Efesios 2, capítulo 2, versículos 4 al 6, perdón. Y también lo tengo en esta misma versión en inglés y dice: pero Dios aún nos amó con un amor tan grande, Él es tan rico en compasión y misericordia,
Aun cuando estábamos muertos y condenados por nuestros pecados, Él nos unió a la vida misma de Cristo y nos salvó por su maravillosa gracia. Él nos resucitó con Cristo, el exaltado, y ascendimos con Él a la gloriosa perfección y autoridad del reino celestial, porque ahora estamos sentados como uno con Cristo Jesús. Aleluya. Yo no sé si usted se alegra por esto que dice la palabra, pero esa es su posición en Cristo. Amén. Ese es el lugar en el que usted está. Y pastor lo decía ahorita, si yo sé que estoy en una posición en la que estoy sentada juntamente con Cristo, yo no me voy a bajar a revolcarme en el mundo. Amén. Entonces tenga presente cuál es su posición. Usted es un espíritu y en espíritu usted está sentado juntamente con Cristo, a la diestra del Padre. O sea, no es cualquier lugar. No cualquiera se sienta a la diestra del Rey. Amén. Entonces tenga eso presente para que usted empiece a ser consciente de su naturaleza, sea consciente de su posición, sea consciente de quién es usted verdaderamente. Porque a veces nos pasa que nos quedamos enfocados en lo que somos en esta tierra, lo que tenemos o lo que no, lo que estudiamos o lo que no, en donde estamos trabajando, pero esa no es su verdadera posición. Su verdadera posición está en el cielo. Amén. Y vamos a ver dos puntos importantes para poder ser conscientes. Y el primero de ellos es cómo nos hacemos conscientes. ¿Cómo creemos que nos hacemos conscientes? ¿Amén? Y estaba estudiando acerca de este tema y encontré un artículo, encontré dos artículos seculares, porque el ser consciente está muy asociado a la psicología y temas así pues de la mente. Pero me llamó la atención esto que decían estos artículos. El primero decía lo siguiente: el cerebro humano es el centro de control de todo el cuerpo. Él permite moverse, pensar, aprender, recordar hechos y percibir cualquier cosa. La información se transporta entre el cerebro y el cuerpo, entre el cerebro, el cuerpo y el exterior a través de una gran red de nervios similar a los cables eléctricos. Cuando la información llega a su cerebro, lo clasifica y decide si una acción debe tenerse en cuenta. Si este es el caso, él es el responsable de dirigir esta acción a su cuerpo. ¿Por qué me llamó la atención? Porque dice acá que el cerebro es el centro de control del cuerpo. Pero como usted no es un cuerpo, ¿cierto? Natural, ¿cierto? Si el cerebro es el centro de control del cuerpo natural, ¿quién controla su verdadero ser? El espíritu. El espíritu es el que controla su verdadero ser. Entonces usted, para ser consciente, tiene que ser, valga la redundancia, consciente de que quien controla usted, o lo gobierna usted es su espíritu. No su mente, no su carne, ¿cierto? Sino su espíritu. El segundo artículo decía lo siguiente: ¿cómo podemos practicar nuestra atención plena o la plena conciencia? Dice: claro está que cualquiera que se proponga desarrollar la atención plena lo puede lograr, ya que se puede practicar con ejercicios dentro de nuestras rutinas del día. A través de ejercicios diarios se busca alcanzar una mayor concentración. Solo hay que buscar algo para hacer y hacerlo con total conciencia de lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo puede practicar su atención plena según este artículo? Decía allí, siendo conscientes, tomando conciencia sobre qué está pasando en el momento presente, tener conciencia de lo que se está haciendo y observar sus pensamientos. La segunda, observando, tomándonos un tiempo para observar lo que aparezca en nuestros pensamientos. Meditando, buscar encontrar momentos de silencio, de conexión con nuestro interior. De esta forma podremos guiarnos por nuestra intuición y escucharnos realmente. ¿Y por qué les comparto esto? Porque no es diferente a lo que nosotros deberíamos hacer para ser conscientes de nuestro espíritu, ¿sí? Ellos lo llevan al tema de la mente, ¿cierto? Pero es algo que nosotros deberíamos estar haciendo diariamente. Esto que dicen ellos acá de que uno puede ser consciente, ellos lo enfocan a ser conscientes de su entorno, de su yo, bueno, como ellos lo llaman, ¿cierto? Pero en lo espiritual nosotros también deberíamos estar diariamente enfocados en nuestro espíritu, ¿cierto? Siendo conscientes de quiénes somos, qué tenemos, qué podemos hacer, que es lo que nos habla Efesios 1,
¿sí? La oración, la porción que veíamos al inicio. Y hace algunos jueves estábamos viendo el cómo orar y yo les compartí acerca de esta oración, porque esta oración nos hace conscientes de eso, de quiénes somos, qué tenemos en Cristo y qué podemos hacer. Amén. Entonces, es esto que ellos decían que hay que practicar ejercicios dentro de su rutina diaria, nosotros también deberíamos estarlo haciendo, pero enfocados en lo que nosotros somos, que es espíritu, ¿cierto? Entonces, así como en lo natural hay maneras para desarrollar esa conciencia, en lo espiritual también hay formas para que nosotros desarrollemos nuestra conciencia espiritual. Y es importante para usted poder empezar a ser consciente del poder de Dios, consciente de su verdadera naturaleza, es importante que usted esté renovando su entendimiento. ¿Y cómo renovamos el entendimiento? A través de la palabra, ¿cierto? Dice Romanos 12, 1 y 2. ¿Me lo regalas, por favor? Sí. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces el Señor nos está diciendo, usted diariamente debe estar renovando o constantemente debe estar renovando su entendimiento y lo hacemos a través de la palabra. Entonces renovamos nuestro entendimiento desde la revelación de que el poder de Dios obra en nosotros. ¿Y cuál es ese poder? Es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Amén. ¿Y por qué y ustedes dirán, pero dónde dijo eso? Vamos a ir a Efesios 1, 19 y 20. Dice allí, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? El versículo 20, por favor. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Y se lo voy a compartir también en la Nueva Traducción Viviente. Dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Amén. Entonces el poder que está en usted no es cualquier poder. Es el mismo poder que usó Dios para levantar a Jesús de los muertos. Amén. Y ese wow, es un grandioso poder. Amén. Vamos a Efesios 3:20. Y yo se los quiero compartir de otra versión. Dice, nunca duden del gran poder de Dios para orar en ustedes y lograr todo esto. Él logrará infinitamente más que tu mayor pedido, tu sueño más increíble y superará tu imaginación más salvaje. Los superará a todos porque su poder milagroso te energiza constantemente. Amén. O sea, ese poder no es un poder que está ahí como no, apagado ahí. Si apaga es porque usted está apagado, realmente. Porque usted no está actuando en ese poder. Amén. Pero la idea hoy es que usted empiece a ser consciente de ese poder que está en usted. Y que ese poder, que así como dice esta versión, ese poder milagroso lo energice constantemente. O sea, que lo haga usted ser esa persona que está ahí atenta a ver cómo puede usar ese poder, cómo puede usted estar renovando su entendimiento, cómo puede usted estar siendo más consciente de su verdad espiritual. Amén. Y vamos a ver cómo nos hacemos conscientes del poder de Dios. Y vamos a ir a Josué 1:8. Dice aquí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí encontramos las 3 claves para ser más conscientes del poder de Dios. Y la primera es hablando la palabra. La vemos ahí en nunca se apartará de tu boca. O sea que siempre debemos estar hablando, ¿sí? Entonces tomamos conciencia del poder de Dios que ahora está en nosotros cuando permanentemente estamos hablando lo que dice la palabra de Dios acerca de nosotros. Usted, bueno, voy a hacer una pregunta, no me conteste, pero medite en ello. Usted está hablándose a sí mismo constantemente lo que dice la palabra acerca de usted. Solo medítelo allí. Algo importante a tener en cuenta es que estamos llenando nuestro espíritu, que debemos estar llenando nuestro espíritu, porque de lo que abunda en él está hablando mi boca. Amén. Eso dice Lucas 6:45 en el versículo, en la parte B del versículo. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, yo les hacía ahorita una pregunta. Entonces, esto es un supuesto. Si usted no está constantemente hablándose lo que dice la palabra de Dios acerca de usted, es porque tal vez usted no está llenando su espíritu de la palabra. Entonces, ¿cómo va a hablarse usted lo que no sabe? ¿Sí? ¿Cómo va a hablarse usted a sí mismo si usted no está alimentando su espíritu con la palabra? ¿Sí? Usted no puede estar, si usted no conoce, bueno, las oraciones, vamos a hablar de Efesios 1, que nos habla acerca de nuestra posición en Cristo, de todo lo que somos en Cristo. Pero si usted nunca lo ha leído, pues no puede hablárselo a usted mismo, ¿cierto? Entonces es importante eso, es importante que si usted quiere estar, que si usted va a estar siendo consciente del poder de Dios en usted, debe estar hablándose la palabra, pero para hablársela tiene que llenarse primero de ella. Amén. Y estaba mirando un libro de Kenneth Hagin, que es una cosita así chiquita, pero es poderosa, que se llama, el libro se llama Palabras, y dice lo siguiente: las palabras que usamos en nuestro diario vivir hacen 3 cosas por y para nosotros. La primera, me localizan o me ubican en cuál es mi realidad, ¿cierto? La segunda, marcan la ruta de mi vida. Y la tercera, afectan a mi espíritu o a mi hombre interior, ¿sí? Entonces, lo que usted se esté hablando a usted mismo diariamente, hace esas 3 cosas por y para usted, ¿sí? Entonces, si usted de pronto ha visto cosas como no muy buenas en su vida, debe revisar qué se está hablando a usted mismo. Puede ser que esté hablando cosas contrarias a la palabra, puede ser que esté hablando cosas contrarias a su naturaleza, o puede ser que sencillamente no está hablando nada. Entonces, tengan cuidado con eso. Es necesario que de nuestra boca solo salgan palabras que edifiquen nuestro hombre interior y nos posicionen correctamente en donde ya estamos en Cristo. Amén. Entonces, tenga cuidado con lo que usted está hablando sobre usted mismo. ¿Y por qué les digo esto de hablar palabras que edifiquen nuestro hombre interior? Y vamos a Efesios 4:29. Efesios 4:29. En la Nueva Traducción Viviente, si está, ¿me la regalas, por favor? ¿Está en ahí? Bueno, tranquilo, acá la leo. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Otra versión dice, no digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que lo que hablen le haga bien a quien los escuche. Y aquí Pablo le hablaba a los efesios acerca de lo que usted habla para otros, pero la verdad eso aplica también para nosotros, porque si nosotros nos estamos hablando diariamente a nosotros, esto también nos aplica. Lo que nosotros hablemos tiene que hacernos bien, ¿sí? Usted no puede estar hablándose a usted cosas negativas o cosas o lo que usted no es,
Usted tiene que estar hablándose lo que la palabra dice de usted para poder edificarse. Y me gustaba como lo decía la Nueva Traducción Viviente, que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. ¿Qué es un estímulo? ¿Qué es un estímulo, no? Es algo que impulsa, es algo que motiva que usted haga algo, ¿sí? O sea, usted hace algo porque hay un estímulo externo o interno que lo lleva a hacer algo. Entonces, eso que usted habla debe ser un estímulo para usted mismo. O sea, lo que usted se habla es lo que lo lleva a hacer ciertas cosas, a actuar de cierta manera. ¿Amén? Entonces, cuando yo permanezco hablando la palabra de Dios, entiendo que puedo actuar en su poder. ¿Amén? ¿Por qué? Porque estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Por eso es importante que usted empiece a ubicarse en su realidad espiritual. Usted no está usted está en este mundo, pero no es de este mundo. Y su verdadero ser, que es su espíritu, está en los lugares celestiales. ¿Sí? Entonces, cuando usted tiene esto tan presente en su vida, usted entiende que si usted permanece hablando la palabra, va a actuar en el poder de esa palabra. Amén. Porque al igual que Cristo, hemos muerto y resucitado y ahora vivimos en esa autoridad entregada por Cristo. Amén. Eso no es algo que nos inventemos, sino está dicho en la palabra. Amén. Entonces, empiece a ser consciente de su verdadera posición. El segundo paso para ser conscientes de nuestro espíritu es, y lo dice allí Josué 1:8, es estar meditando en la palabra. Lo primero que dice es: nunca se aparte de tu boca este libro, ¿cierto? O sea, la palabra. Dice allí, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿De cuándo? Día y noche. No solo el domingo mientras estamos en la prédica, no solo el jueves mientras estamos en la prédica, si es que venimos los jueves, sino día y noche. Y usted dirá, no, pero yo tengo que trabajar. Sí, pero usted mientras trabaja puede estar meditando en la palabra. Y vamos a ver por qué lo podemos hacer. La palabra meditar usada en este verso es la palabra hebrea haga, que significa murmurar, imaginar, pensar, pronunciar, susurrar. ¿Usted puede hacer eso en su trabajo? ¿Sí, cierto? Usted puede estar allí, está hablando solita, se está murmurando la palabra. Usted solito allí en su trabajo o en su estudio está imaginando lo que dice la palabra de usted. Está usted pensando lo que dice la palabra, se susurra la palabra o sencillamente pronuncia la palabra. Amén. ¿Y qué deberíamos nosotros estar meditando o hablando en la palabra? Dice Filipenses 4:8, la palabra de Dios para todos, dice: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Y lo único que cumple todos estos requisitos de Filipenses 4:8 es la palabra de Dios. O sea que dice aquí: mantengan su mente ocupada en eso. ¿Usted debería estar pensando en cosas, en lo que le dice el mundo? ¿Debería estar pensando en lo que le dicen los demás? No. Su mente debe estar ocupada en la palabra de Dios. Amén. En esto que dice Filipenses 4:8, que es la palabra de Dios. Entonces nos hacemos más conscientes del poder de Dios cuando estamos pensando, imaginando, murmurando o susurrándonos la palabra. ¿Por qué? Porque si usted, digamos, toma la disciplina de cada día tomar algún verso de la palabra donde le dice quién es usted. Por ejemplo, Efesios 1:3. ¿Me regalas Efesios 1:3, porfis? Dice allí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, según este verso, ¿dónde estamos nosotros? ¿O qué somos nosotros? Estamos en los lugares celestiales, amén. ¿Qué más? Somos bendecidos. Dice, no, ahí dice
nos bendijo. ¿Eso es tiempo pasado? O sea que es algo que ya nos pertenece, ¿cierto? No dice los voy a bendecir o tal vez los bendiga. Dijo, no, nos bendijo con toda bendición. Entonces, si usted diariamente toma una porción, es un versículo, y usted todo el día está allí murmurándose, bendito sea el Padre, mi Dios y Señor Jesucristo, que nos bendijo, usted al final del día va a ser consciente de su posición en Cristo, ¿sí? Así con cada palabra. Y yo les recomiendo que estén meditando en las epístolas, que es lo que está escrito para la iglesia, que es la realidad para nosotros. Y ayer leían, porque sí, o sea, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento fue escrito por causa de nosotros, y lo mismo los evangelios, pero para nosotros son las epístolas, porque es lo que está escrito para la iglesia. Es allí donde usted debe basar su vida cristiana. Entonces, todas las cartas paulinas, todo allí debe usted estar enfocándose en ello. Y es lo que le dice a usted quién es usted en Cristo, qué puede hacer en Cristo, qué le pertenece en Cristo. Amén. Y eso es en lo que usted debería estar pensando, porque así usted va a ser consciente de ese poder que hay en usted. Amén. Entonces, al comprender el poder de Dios que obra en nosotros, podemos meditar en lo que ese poder puede hacer. Entonces, cuando usted está meditando la palabra y usted se da cuenta que hay algo que usted puede hacer en Cristo, pues usted es más consciente de que usted puede actuar en ese poder, porque esa autoridad y ese poder ya le fue entregado, ¿sí? Y me gusta lo que dice Salmo 77, versículos 11 y 12. Dice, en la palabra de Dios para todos, dice, recuerdo las maravillas que hizo el Señor, las que hizo hace mucho tiempo. Pensaré en todas las obras que ha realizado y meditaré en todo esto. Entonces, cuando usted está lleno de la palabra de Dios y empieza a meditar esa palabra, usted se da cuenta que todo lo que el Señor hizo, todo donde Él haya usado su poder, usted también puede hacerlo, porque ese poder está en usted, ¿cierto? ¿Sí? ¿Nos queda claro que ese poder está en nosotros? Amén. Amén. Ese poder es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y ahora vive en nosotros. Amén. Entonces, podemos ser conscientes del poder hablando la palabra, meditando la palabra y también actuando en la palabra, ¿sí? Decía Josué allí, Josué 1:8 dice, bueno, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a estar meditando en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Amén. Entonces, yo veía ese guardes y hagas y busqué el versículo en el original, ¿cierto? Está escrito en hebreo el original y dice cuides de hacer. Y ese cuidar tiene que ver con cercar alrededor como con espinos. O sea, si usted ha visto una cerca, ¿cierto? Una cerca de espinos o una cerca de alambre de púas, digamos, porque pues para nuestra época es alambre de púas, ¿cierto? Entonces, cuando usted cerca algo en esos materiales, ¿por qué lo hace? Para cuidarlo. Pero lo cuida ¿por qué? Porque es valioso, ¿cierto? Porque es importante. Amén. Entonces dice allí, guarde y haga, o sea, cuide, proteja la palabra que está en su espíritu. Amén. Nosotros cuidamos, protegemos esa palabra que hablamos y meditamos, la guardamos y la protegemos en nuestro corazón y la ponemos en práctica para que no se pierda y más bien dé fruto. Amén. No se trata de estar usted allí hablándose la palabra, meditándose la palabra y dejando que se pierda. No, la palabra que usted se hable, la palabra que usted esté meditando, debe hacerla para que esa palabra dé fruto. Amén. Entonces hay más conciencia del poder de Dios obrando en nosotros cuando hacemos lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, si la palabra le está a usted, si el verso que usted decidió meditar el día de hoy le está diciendo que haga algo, sea hacedor de la palabra. No se conforme con ser un simple oidor o un lector en este caso, sino sea usted hacedor de esa palabra. Y eso es lo que nos dice Santiago 1:22 al 25 y se los voy a compartir en la versión
Tengo dos versiones buenas, pero no sé cuál. Bueno, se las voy a compartir las dos. La primera es la versión, la Pasión en inglés. Dice, no se limite a escuchar la palabra de verdad y no responder a ella. Porque esa es la esencia del autoengaño. O sea, usted se autoengaña cuando solo escucha la palabra. Que su palabra sea siempre como poesía escrita y cumplida por su vida. Y el versículo, bueno, sigo, dice, si escuchas la palabra y no vives el mensaje que escuchas, te vuelves como la persona que se mira en el espejo de la palabra para descubrir el reflejo de su rostro en el principio. Percibe cómo Dios lo ve en el espejo de la palabra, pero luego sale y se olvida de su origen divino. Pero aquellos que fijan su mirada profundamente en la ley, perfeccionadora de la libertad, quedan fascinados por la verdad que escuchan y responden a ella. Y son fortalecidos por ella, experimentan la bendición de Dios en todo lo que hacen. La otra versión es la versión El Mensaje. Dice, no se engañe pensando que es un oyente cuando todo lo que hace es dejar que la palabra entre por un oído y salga por el otro. ¿A cuántos nos ha pasado eso? Amén. Entonces no nos engañemos pensando que somos oyentes cuando venimos y escuchamos la palabra el domingo o el jueves y ya. Actúe sobre lo que escucha. Aquellos que escuchan y no actúan son como aquellos que se miran en el espejo. Se van y 2 minutos después no tienen ni idea de quiénes son o qué aspecto tienen. ¿Les ha pasado? Que usted se mira en el espejo y se vio bien y al rato no se acuerda ni qué llevaba puesto. Porque eso pasa. Usted se mira ahí como de afán y ya. Dice, pero el que vislumbra el consejo revelado de Dios, aunque sea por el rabillo del ojo, y se apega a él, no es un atolondrado distraído, sino un hombre o una mujer de acción. Esa persona encontrará placer y afirmación en la acción. Entonces no sea ese atolondrado distraído. No seamos, sino seamos más bien ese hombre y esa mujer de acción. Ese hombre y esa mujer que se deleita y encuentra placer y afirmación en hacer la palabra. Amén. Entonces, eso también. Entonces, ¿cómo nos hacemos conscientes del poder de Dios? Primero, hablando la palabra. Háblese la palabra de Dios. Deje de hablarse cosas que usted no es. Deje de estar repitiendo lo que el mundo dice. El mundo dice, usted es si usted, no sé, hablando de finanzas, estamos en pobreza. No, eso no es lo que dice la verdad acerca de usted. Porque la palabra dice que Jesús se hizo pobre en la cruz para que usted fuese enriquecido. O sea, que usted es millonario. Háblese eso. Y usted dirá, pero usted está loca. Es lo que dice la palabra de Dios. Hay que hablárselo para que usted pueda fluir y vivir en ese poder. ¿Amén? La segunda manera como nos hacemos conscientes del poder de Dios. Meditando la palabra. Esté allí murmurándosela, imaginándosela. Tome esa disciplina de verdad de coger un versículo diario. Porque debemos hacerlo todos, esa disciplina de estar meditando lo que dice la palabra, para tener de verdad la revelación de lo que somos en Cristo. Y la otra manera, actuando en la palabra. Entonces no seamos esos oidores atolondrados, seamos esos oidores y hacedores de la palabra. ¿Amén? Y usted mira, bueno, sí, muy bonito lo del poder, muy chévere, pero yo no sé cómo. Pues ese poder está disponible para las siguientes personas y usted ahí se va a encontrar. Y si no se encuentra, usted va a querer ser uno de esos donde se pueda fluir el poder. Amén. Y vamos a ir a Efesios 1:19 nuevamente. Este verso es como el verso allí clave de para quienes está disponible el poder. Dice allí, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que ¿qué?
creemos. Si usted cree, ese poder está en usted. Amén. Dice la versión amplificada este verso. Para que comiencen a conocer cuál es la inconmensurable. ¿Qué es inconmensurable? Inmedible. El poder de Dios es inmedible. Ilimitado y sobrecogedora grandeza de su poder activo, espiritual, que está en nosotros los que creemos. Otra versión, la versión del mensaje dice: comprenda la inmensidad de esta gloriosa forma de vida que tiene para sus seguidores. ¿Quién es seguidor de Jesús acá? Amén. O sea que, ¿para quién está ese poder? Para los seguidores. La absoluta extravagancia de su obra en nosotros, que confiamos en Él. ¿Usted confía en Él? Amén. Pero dígalo con ganas. ¿Usted confía en Él? Amén. Exacto, que usted de verdad muestre que confía en Él. Dice que esa extravagancia del poder es energía sin fin, fuerza sin límites. Amén. Y la versión Pasión dice: oro para que continuamente experimenten la inconmensurable grandeza del poder de Dios puesto a su disposición a través de la fe. Amén. Si usted tiene fe, si usted está creyéndole al Señor, usted puede obrar en ese poder. Amén. Dice allí: entonces sus vidas serán un anuncio de este inmenso poder a medida que trabaja a través de ustedes. Yo quiero ser de esa que mi vida sea un anuncio constante del poder de Dios. Amén. Entonces, ¿para quién está disponible este poder? Primero, ya lo veíamos allí, ¿para los qué? Para los que creemos. Amén. Me alegra que digan creemos, porque usted ya se está haciendo consciente de que ese poder es suyo. Amén. Entonces, el poder de Dios está disponible para los que hemos creído. Lo que dice la palabra acerca de lo que podemos hacer en Cristo. Amén. O sea, cuando usted cree lo que la palabra dice que usted puede hacer en Cristo, ese poder va a fluir en usted. Amén. Y vamos a Marcos 9:23. Marcos 9:23 dice allí: Jesús le dijo, leámoslo todos allí. 1, 2, 3. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. A veces leemos este versículo y es como, sí, al que cree todo le es posible. Pero si uno de verdad estuviera meditando y sacándole el juguito a la palabra, uno entendería que si de verdad yo creo algo, si yo lo creo, me es posible verlo, o me es posible hacerlo, o me es posible actuar en ello, ¿sí? Entonces, cuando yo me hago consciente del poder de Dios en mí, puedo vivir en esta verdad. O sea, puedo vivir plenamente convencida de que si yo lo creo, lo voy a hacer. Amén. Y vamos a Marcos 16, versículos 17 y 18. Marcos 16, 17 y 18. Y dice allí: y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Si usted cree, estas señales lo deben seguir. O lo van a seguir. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos sanarán. Yo digo, todas las 4 señales son espectaculares. Pero que el Señor le diga: si usted cree, usted va a orar sobre los enfermos, va a imponer sus manos y ellos van a sanar. Wow. O sea, de verdad que nosotros no somos conscientes de lo que dice la palabra acerca de nosotros. Amén. Amén, amén. Ahora, y otra escritura para reforzar esto, y que el poder está disponible para los que creemos, está en Juan 14:12. Juan 14:12. Dice allí: de cierto les digo,
el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. O sea que lo que hizo Jesús, él en ese momento se lo estaba diciendo a sus discípulos, pero es algo que también aplica para nosotros. Lo que él hizo, si yo le creo a él, yo lo puedo hacer y aún mayor. Porque es que resulta, ¿sabe por qué lo podemos hacer aún mayor? Porque en ese momento los discípulos no tenían al Espíritu Santo. Pero nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo y él nos ayuda a hacer las cosas mucho mayores que hizo Jesús. Amén. Entonces podemos hacerlo todo lo que, si creemos en él, si creemos en lo que dice su palabra, si estamos meditando, si estamos haciendo la palabra, vamos a hacer lo que él dice que podemos hacer. Y si él dice que si yo le creo, una de las señales que me siguen es que yo impongo mis manos sobre enfermos y ellos saben qué va a pasar. Van a sanar. Entonces, si hay alguien en su casa que está enfermo y usted está creyendo esta palabra y usted está firmemente convencido en lo que está creyendo, usted va a orar por esa persona y esa persona va a ser sana. Amén. Usted va a poder echar fuera demonios. Y yo sé que este tema como que nos pone un poco, pero si el Señor dice que si yo creo voy a poder echar fuera demonios, voy a poder hacerlo. Amén. Hablarán nuevas lenguas. Amén. Cualquier cosa que usted tome, cosa mortífera, no le va a hacer daño. Entonces, crea lo que dice la palabra y viva en esas señales de la palabra. Bueno, ¿para quién más está disponible el poder? Ya vimos que para los que creen, ¿cierto? Y en el versículo 19 de Efesios 1 está también la otra, o el otro grupo de personas a en quien fluye ese poder. Y es para los que actúan. Amén. Dice allí la versión TPT, dice: entonces sus vidas serán un anuncio de este inmenso poder a medida que trabaja a través de ustedes. O sea, a medida que el poder trabaja a través de ustedes. Amén. O sea, que cuando nos disponemos a actuar. Entonces, cuando nos disponemos a actuar en lo que Dios ha hablado en su palabra, nos podemos hacer lo que ese poder dice que está disponible para nosotros. Y vamos a Marcos 16:20. Dice allí: y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Amén? ¿Quiénes eran ellos? Los discípulos. Ellos salieron a predicar, ¿cierto? Pero también se confirmaba la predicación de su palabra con las señales que le seguían. ¿Cuáles señales? Las que dice Marcos 16, 17 y 18. O sea, ellos ya lo tenían, tenían esa verdad revelada, que ese poder podía fluir a través de ellos, y ellos se iban por todas partes predicando y demostrando el poder de Dios. Amén. Vamos a Hechos 10:38. Vamos a ver cómo ese poder fluye en los que actúan. Dice allí: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Y usted diría, bueno, sí, pero es que era Jesús, o sea, era Dios mismo, ¿cierto? O sea, pues, obviamente él podía fluir en todo el poder de Dios. Pero vamos a ver que personas comunes y corrientes como usted y como yo también podemos fluir en ese poder. Y vamos a ir a Hechos, vamos a ir a varias escrituras en Hechos. La primera es Hechos 1:8. En la parte A del versículo. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Sobre quién aquí ha venido el Espíritu Santo? Amén.
Si de pronto usted no es plenamente consciente de que el Espíritu Santo ha venido sobre usted, ahorita pasa y oramos para que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Pero si usted ora en lenguas, ese bautismo ha venido sobre usted. Amén. Entonces dice allí que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. O sea que si yo ya fui bautizada en el Espíritu, ese poder está en mí. Amén. Ahora vamos a ir a Hechos 2, versículo 43, en la parte B. Hechos 1:8, el Señor le estaba diciendo a los apóstoles, ¿cierto? Va a venir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron ellos con ese poder? Dice allí, y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cuáles señales? Las señales de Marcos 16. Marcos 16. Sanaban, echaban fuera demonios, hablaban nuevas lenguas. Esas señales eran hechas por ellos. Otro momento donde los apóstoles también estuvieron allí haciendo estas señales. Hechos 5, versículo 12, parte A. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Entonces, ¿los apóstoles eran mayores que nosotros? ¿Eran otras personas superpoderosas? Eran como nosotros. Y de pronto usted dirá, pues sí, pero es que eran los apóstoles, estaban con Jesús. Ellos, mejor dicho, pasaron 3 años con Jesús. Bueno, pues le tengo otro ejemplo para que usted crea que usted lo puede hacer. Y es Hechos 6:8. Vamos a Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder. ¿Lleno de qué? De gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y Esteban era un servidor, como usted y como yo. De hecho, él servía las mesas. Que usted diría, pues, se va a servir una mesa. El mesero, pues, el mesero. Y él estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, ¿el poder está disponible para usted? Amén. Solo tiene que hacer ¿qué? Ser consciente, creer, hablar la palabra, meditar la palabra, ser hacedor de la palabra. Amén. Actuar en esa palabra. Entonces, para concluir, vamos a hacer así como un resumen de la enseñanza. Nuestra nueva naturaleza dada por Dios a través de Cristo nos ha capacitado para operar en lo sobrenatural. Amén. O sea, no es por usted, es por su nueva naturaleza. Es por el sacrificio de Jesús en la cruz. Es por esa naturaleza dada a través de Cristo que somos capaces de operar en ese poder. Amén. Entonces, no piense que ay, no, yo no puedo. No, sea consciente que no es por usted, no es por su capacidad natural, es por lo que Dios, por quien lo habita usted. Amén. Ahora, aunque habitamos en este mundo natural, nuestro actuar debe ser sobrenatural. Amén. Lo que les decía al inicio, nuestra ciudadanía no es de este mundo, nuestra ciudadanía es celestial, ¿cierto? Entonces, aunque estemos acá, vamos a actuar en lo sobrenatural. Y lo que decía acá en Efesios 1:19, que sus vidas sean un anuncio de ese inmenso poder a medida que trabaja a través de ustedes. Amén. O sea, que su vida sea una muestra del poder de Dios. El mismo poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos es el que ahora vive en nosotros. Y yo lo invito a que usted esté meditando en esta verdad. Porque cuando usted empiece a recibir esa revelación de que el mismo poder que usó Dios para levantar a Cristo de los muertos está en usted, usted no le va a tener miedo a operar en lo sobrenatural. Amén. Debemos vivir en esa conciencia del poder sobrenatural de Dios
Y lo logramos al permanecer hablando, meditando, guardando y actuando en lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros, lo que somos, tenemos y podemos hacer en Cristo Jesús. A veces, de hecho la palabra lo dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿cierto? Si nosotros no conocemos qué somos, qué tenemos y qué podemos hacer en Cristo Jesús, pues vamos a ser como cualquier ser humano en esta tierra. Pero como vemos, no somos llamados a vivir como cualquier ser humano, sino a vivir en lo sobrenatural. Entonces, el poder de Dios está disponible para todos nosotros. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Los perdí. El poder de Dios está disponible para nosotros si creemos en lo que la palabra dice acerca de nosotros y si decidimos actuar en esa verdad. Amén. Entonces, si usted ha estado meditando, ha estado hablándose la palabra y decide hacer la palabra, ese poder está disponible para usted. Amén. No, si usted está haciendo esto, no le tenga miedo que si alguien en su casa o usted mismo está enfermo, usted impone sus manos y esa persona se sana. Amén. Ese poder no está disponible solo para los pastores, solo para los apóstoles más ungidos, para los ministros más ungidos. No, está disponible para todos si creemos y decidimos actuar en ese poder. Amén. Entonces, no temamos a actuar en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios nos ha capacitado y nos ha empoderado para hacerlo, para poder fluir en ese poder. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a 2 Corintios 3:6 para terminar. Y dice allí, solo Dios nos hace capaces de ser sus siervos del nuevo pacto que Él ha hecho con su pueblo. Este nuevo pacto no está basado en una ley escrita, sino en el Espíritu, porque la ley escrita lleva a la muerte, en cambio el Espíritu lleva a la vida. O lo dice acá, Él nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Amén. Entonces, ¿por qué? A través del Espíritu. Entonces, no tememos actuar en lo sobrenatural, porque Él nos ha capacitado para hacerlo. Amén. Todos somos ministros competentes. Cuando dice la palabra ministros, no se refiere únicamente a los servidores. De hecho, todos somos llamados a ser ministros. Entonces, todos estamos allí equipados con todas las competencias para fluir en este poder sobrenatural. Amén. Y así, yo no sé usted, hoy era una canción nueva, la última canción, demasiado bueno, pero yo digo, que nosotros podamos ver esto de verdad en nuestra ciudad, en nuestra familia, en nuestra casa. O sea, eso nos debe motivar. Eso debe ser el estímulo para usted estar allí siendo más consciente del poder de Dios, siendo más consciente de la palabra, siendo más consciente de lo que Dios dice que usted es. Amén. Entonces yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Y tal vez usted no ha sido muy diligente, muy disciplinado en estar estudiando la palabra. Usted de pronto no ha sacado tiempo. Si usted lo hace, pues esta oración no es para usted. Pero si usted es de esos de pronto que dice, uy, sí, Señor, perdóname porque la verdad no he estado siendo muy diligente, muy juicioso en estudiar tu palabra, en estar meditando en ella de día y de noche, como dice Josué 1:8, en estarla hablando y que nunca se aparte de mi boca y en estarla haciendo. Vamos a orar y vamos a pedirle perdón a Dios. Amén. Padre, Si es la primera vez que te conectas con nuestra iglesia y quieres aceptar a Jesús en tu corazón, te invitamos a hacer los siguientes 3 pasos. Primero, reconocer que necesitas un Salvador. Segundo, creer en Jesús con todo tu corazón como el único camino al Padre. Tercero, confiésalo con tu boca como tu Señor y Salvador. Anímate y acompáñame en esta oración. Padre, hoy reconozco que he fallado, he pecado y he estado separada de ti. Creo en Jesús, el cual murió por mí y aún estando lejos de ti, a través de su resurrección, me acercó a ti. Reconozco y confieso a Jesús como mi único y suficiente Señor y Salvador, quien guía mis pasos a ti y escribe mi nombre en el libro de la vida.
Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos alegra que te unas a nuestra familia de fe y a través de ella queremos conocerte. Escríbenos al número que aparece en pantalla y síguenos en nuestras redes sociales. Tú formas parte.